Entonces, básicamente la ecuación para la conservación de la energía ¿ya? Bien. Así acá puedo cambiar de página. Bien. Vamos a empezar hablando del momento lineal. ¿A alguien le suena momento lineal? ¿Saben lo que es? En el liceo capaz que lo vieron. No, yo no me acuerdo. Bien. El momento lineal lo vamos a definir a partir de la segunda ley. Ahora vemos cómo. Entonces, la segunda ley, si se acuerdan, en la que la sumatoria de fuerzas, ¿no? Es decir, la fuerza neta, es igual a masa por aceleración. Tenemos esto. Ahora, además teníamos que la aceleración era la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Sí? Esto son cosas que vimos al principio del curso, ¿no? Segunda ley, aceleración. Entonces podemos decir que la fuerza neta, la fuerza neta sobre un cuerpo, es igual a masa por, y usamos esta ecuación, se llama ecuación 1. ¿Sí? Y esto si consideramos que la masa del cuerpo se mantiene constante, ¿tá? La masa del cuerpo no cambia en una variación de tiempo. Por ejemplo, si yo pateo una pelota de fútbol, la pelota de fútbol va a conservar su masa. ¿Sí? Su masa no va a cambiar, lo que va a cambiar es la velocidad. Por lo tanto, puedo decir que esto es igual a la derivada con respecto al tiempo del producto masa por velocidad. ¿Sí? ¿Hasta acá todos me siguen? Sí, Bien. ¿Tá? Entonces, partiendo de hacer una ley y usando simplemente que la masa se mantiene constante, luego de una interacción, llegamos a que la fuerza neta es igual a una variación de esta cantidad, masa por velocidad. A esta cantidad la llamo momento lineal. ¿Tá? Entonces definimos el momento lineal de un cuerpo como el producto, ¿tá? Lo llamo el momento lineal P, es una cantidad vectorial, el producto de la masa del cuerpo por su velocidad. Vamos a líneas rectas. Yo no entendí cómo llegaste ahí, a eso. A esta definición, Sí.
En la parte de arriba, viste que yo usé la segunda ley, ¿no? Yo usé la segunda ley de Newton, ¿no? Vamos a definir el momento lineal, dije, a partir de la segunda ley. Entonces, la segunda ley, ¿qué es? Fuerza neta es igual a masa por aceleración. ¿Tá? Y yo sé que la aceleración la puedo escribir como una derivada temporal de la velocidad. Entonces digo, la fuerza neta, por lo tanto, la puedo escribir como esta derivada total. ¿Hasta ahí? ¿Sí? Sí. Bien, entonces ahora simplemente yo defino esto que está acá adentro, lo defino. O sea, no hay una demostración, es simplemente digo, esto lo voy a llamar momento lineal de la partícula. ¿Sí? Entonces, simplemente esto lo llamo P. Momento lineal. Entonces, es una cantidad vectorial que depende de la masa y de la velocidad del cuerpo. Es importante porque va a estar asociada al impulso que tiene un cuerpo, al impulso que yo le doy a un cuerpo. Entonces, si ustedes se ponen a mirar, hasta ahora tenemos, es una cantidad entonces, que tenemos dos cantidades que dependen de la masa y de la velocidad. ¿Qué otra cantidad dependía de la masa y de la velocidad? Es una energía. La cinética. ¿Verdad? Entonces, como un pequeño paréntesis, también tenemos, al igual que la energía cinética. Pero recuerden que K no es una cantidad vectorial. K es solo un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, no es vectorial. ¿No? Entonces, esta es simplemente la definición que le damos a momento lineal de una partícula. Bien, entonces ahora consideramos, ahora todo esto lo vamos a bajar a tierra con un ejemplo igual, ¿sí? Pero es más que nada para dar las definiciones para que las tengan. Consideramos una fuerza que actúa sobre una partícula durante un intervalo de tiempo. Por ejemplo, si yo pateo una pelota, uno podría decir, pero el intervalo de tiempo, o sea, es un instante, digamos, no hay un intervalo de tiempo. Pero sí lo hay, es un intervalo de tiempo muy pequeño, pero lo hay. Por ejemplo, si yo empujo un auto, capaz que el intervalo de tiempo son 5, 10 segundos. Si yo pateo una pelota, capaz que son 1 milisegundo, pero bueno, hay un intervalo de tiempo siempre asociado a cualquier interacción. Entonces, consideramos una fuerza que actúa sobre una partícula durante un intervalo de tiempo delta t. Una fuerza que llamamos F. Bien. Yo defino el impulso de la siguiente manera. El impulso es igual, de hecho, ¿no? La fuerza por el
por el tiempo en el que actúa. ¿Tá? Entonces, vamos un poco para atrás. ¿Cuáles son las unidades de momento lineal? Son las unidades de la masa por las unidades de la velocidad. Kilogramo, metro sobre segundo. Que, si recordamos las unidades de Newton, un Newton tenía unidades de kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Las unidades de momento lineal son Newton por segundo. Así se me cancela el cuadrado y me cae igual. ¿No? Bien. Entonces las unidades del impulso van a ser Newton por segundo. ¿Sí? Las unidades de la fuerza, Newton por el tiempo segundo. Entonces vemos que tienen las mismas unidades que el momento lineal. Bien. Entonces, si nosotros hacemos que el impulso es la fuerza por el intervalo de tiempo en el que actúa la fuerza. ¿Sí? Y dijimos que la fuerza, si vamos para la parte anterior, dijimos que la fuerza neta era esta derivada. ¿No? Entonces anotamos la fuerza es igual a la derivada o al cambio del momento lineal que lo definí recién. Esta es la fuerza, ¿sí? Es el cambio con respecto al tiempo del momento lineal. Es el cambio con respecto al tiempo del momento lineal. Y lo multiplico por un delta t. ¿Está? ¿Por qué? Porque este está acá. ¿Está? Entonces lo que va a suceder es lo siguiente. Se cancelan estos delta t y me queda que el impulso es una variación del momento lineal. Es decir, si yo tengo una partícula en un tiempo t1 y luego la tengo en un tiempo t2, la variación del momento lineal va a ser el momento lineal en el tiempo t2 menos el momento lineal en el tiempo t1. ¿Sí? Es una variación. ¿Sí? ¿Hasta acá cómo van? ¿Van siguiendo? Está medio confuso. Bien. Lo que, por ahora, yo creo, lo que pasa es que quiero definir dos cosas. Quise definir momento lineal e impulso. Dar las definiciones, no tienen que entender bien qué es todavía, porque eso lo vamos a ver con un ejemplo. Pero las definiciones son, para momento lineal yo tengo que es masa por velocidad. ¿Tá? Entonces yo voy a escribir todas las definiciones acá. Bueno, vamos a poner así puedo copiar y pegar. Estoy usando otro pizarrón que no sé cómo es que se usa, pero no importa. Entonces, hasta el momento, vamos teniendo momento lineal, que definimos como el momento lineal es igual a P, es igual a masa por velocidad,
y dijimos que la fuerza neta es la variación con respecto al tiempo en el momento lineal. ¿Tá? Eso lo dijimos acá, básicamente. Las cuentas no importa que las sigan o no, porque igualmente el video lo van a ver en YouTube, y bueno, las cuentas las piensan tranquilo después. Lo que importa es que quede la definición. Entonces, momento lineal, masa por velocidad, y tenemos esta ecuación acá. Y las unidades son Newton por segundo. Y luego tenemos el impulso, que dijimos que era esto. Pero que también es la variación de momento lineal. Por lo tanto, tienen las mismas unidades. Esas son las dos definiciones que vimos hasta ahora. Y con estas dos vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? Supongamos que hay una pared y yo lanzo una pelota contra la pared. Una pelota de béisbol o lo que sea. Y vamos a ver qué sucede antes y después del choque en la pared. Entonces, antes, este 1, después. Bien. Tengo una pelota de masa M, que era 0,40 kilogramos, la lanzo contra la pared. A una velocidad de 30 metros por segundo. Bien. ¿Ah? Y define un sistema de ejes que es para hacia allá, ¿no? Digo, está X e Y de esta manera. Por lo tanto, si la velocidad va hacia la izquierda, va a ser una velocidad negativa, ¿ah? Porque es un vector. Va hacia el lado contrario de que yo definí como positivo. ¿Ah? Es simplemente convención. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo al lanzar la pelota contra la pared, la lanzo con una velocidad negativa. Luego de rebotar, ¿tá? Luego en el tiempo T2, la pelota va a ir con una velocidad según el eje X, por lo tanto va a ser una velocidad positiva. ¿Tá? Va a ser, esta es la velocidad 1, esta es la velocidad 2 positiva. ¿Tá? La misma masa. Y sabemos que la velocidad 2 es de 20 metros sobre segundos. ¿Tá? Bien. Lo que yo quiero ahora saber es, para la parte A, quiero calcular el impulso de la fuerza neta sobre la pelota. ¿De qué fuerza? La fuerza de la pared sobre la pelota.
Bien. ¿Está? Entonces, si yo voy para acá, ¿no? Yo quiero el impulso que tiene la fuerza sobre la pelota. Y yo miro las ecuaciones. ¿Qué me estaría faltando? ¿Qué es lo que me estaría faltando? O si es que me falta algo. El delta T. Bien, en un principio, capaz que me faltaría cuánto tiempo la pelota está en contacto contra la pared. La pelota, yo lanzo la pelota va, rebota y sale. Ahora, ese tiempo de contacto, que va a ser un tiempo muy pequeño, va a ser, no sé, 0,00001 segundos, por ejemplo. Ese tiempo, en un principio, si yo miro esta ecuación que está acá, lo debería realizar. Pero, ¿qué otra cosa sea acerca del impulso? Que es el delta P. Bien, y yo sé el momento lineal. Sí. Ahí va. Entonces, en un principio, yo priorizaría el tiempo, pero después me doy cuenta que no lo preciso, por ahora. ¿Tá? Entonces, para la parte A, vamos a hacer lo siguiente. El momento lineal en el tiempo 1 es la masa o la velocidad 1. ¿Tá? Y esto sería 0,40 kilogramos por menos 30 metros sobre segundos. En la dirección X. Bien. ¿Alguien tiene calculadora para hacer esta cuenta? Si no, yo busco ahí. Menos 12. A ver. Bien. Menos 12. ¿Cómo eran las unidades de momento? Era Newton por, Newton por segundo. ahí va, Newton por segundo. Entonces vemos que el momento lineal de la partícula va en la dirección de la velocidad. ¿Está? Siempre el momento lineal de una partícula va en la dirección de la velocidad. Después calculo el momento lineal al final, luego del choque. Lo mismo. Masa por velocidad. Esta vez es positivo. Y acá debería dar menor que la inicial, en un principio. Profe, no entendí por qué es negativo el 30. Porque viste que yo definí esto, un tema de definición. O sea, si una vez va para la izquierda y la otra hacia la derecha, van a tener signos opuestos. Ah, ok. Da igual si vos definís el 20 como negativo o el 30 como negativo, pero uno de los dos tiene que ser de signo opuesto. Yo en mi caso definí mi sistema de ejes para que lo positivo sea hacia la derecha. Entonces lo que va para la izquierda es negativo. Ah, ya entendí. Perfecto. Bien. Esta cuenta a mí me dio, yo la hice antes de clase, 8. Pero si ven algún error, dígame. Bien. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿La pelota tiene que estar en la misma posición? No, yo la dije acá, pero lo que importa es que salga con esta velocidad constante, ¿no? 20, o sea, en un principio constante, 20 metros sobre segundo. Pero puede estar en cualquier posición. Sí, puede estar en cualquier posición. Puede estar acá. La dejé ahí porque, no sé. Dale. ¿Está? Perfecto. Em, o sea, de hecho,
la velocidad no va a ser constante, obviamente, porque se va a reducir. Entonces, si yo la dibujo acá, va a tener otra velocidad, Claro, va a te va a ser, dar distinto. claro, va a ser distinto. Pero la dibujo acá no tiene por qué ser la misma posición. Bien, entonces tengo el momento final y el momento inicial. Entonces digo, bueno, yo sé que el impulso es una variación del momento. Es igual a P2 menos P1. Que sería 8 menos 12. Esto, newton por segundo. Entonces sería 8 menos 12. Se cancelan los menos, que aún más. 8 más 12 sería 20 newtons por segundo. ¿Ya? Entonces, la parte A dijimos que el impulso es igual a 20 newtons por segundo. ¿Ya? Este es el impulso entonces que tiene la pelota. Y ahora queremos, ¿tá? Para la parte B, yo quiero saber cuánto vale la fuerza que le hace la pared. Entonces me voy a las ecuaciones y me fijo. Yo tengo un impulso. Yo quiero saber la fuerza que ejerce la pared sobre la pelota. No es la fuerza neta, ¿no? En un principio, pero ¿por qué? Porque existe, por ejemplo, el rozamiento con el aire. Pero podemos despreciar estas fuerzas y decir que la única fuerza que interactúa es cuando choca contra la pared. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ¿qué ecuación me serviría para despejar la fuerza? La que usamos recién es esta. Usamos esta que está en rojo. Capaz que preciso datos. ¿Sí? Entonces, si miro esta ecuación, el J, ya dijimos que era 20 newtons por segundo. Es lo que hallamos recién usando esta ecuación. Entonces yo de acá puedo despejar la fuerza. La fuerza de la pared sobre la pelota va a ser el impulso dividido el tiempo en el que estuvo en contacto la pelota. ¿Sí? Entonces nos falta información. ¿Ya? Precisamos de delta T. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que... y esto, en realidad, esto es parte de la letra, ¿sí? Yo lo hice así para que vean bueno, que faltaba definir bien el tiempo en el que actúa la fuerza, el tiempo de contacto. Entonces definimos que, supongamos que delta T es 0.010 segundos. ¿Tá? Un tiempo muy pequeño, es menos de un segundo. En ese caso, entonces, la fuerza que ejerce la pared sobre la pelota va a ser igual 20, que es el impulso, sobre 0.010 segundos. Y esta ecuación da 2000 newtons. ¿Sí?
Ahora vamos a ver un ejercicio de práctico también con movimiento lineal, para que quede un cacho más claro. ¿Alguna duda de este ejemplo que hicimos recién? ¿En qué te basas para suponer que el tiempo que está en contacto es ese? Es que esto era parte de, sí, de la letra. Sí, la letra te decía, vos lanzás la pelota y supongamos que la pelota está en contacto con la pared por esta cantidad de tiempo. ¿Sí? Es algo que yo no puedo suponer en un principio. Si a ustedes no le dan este dato, es porque no lo precisan, básicamente. O sea, yo lo hice de esta manera para que ustedes vean que precisaba esto, saber esto. Precisaba el tiempo en el que actúa la fuerza. Pero no es algo que Por yo eso haya, estaba en la letra. claro, no es algo que yo haya dicho, esto es esto porque, no sé, porque yo sé que la pelota interactúa esta cantidad de tiempo. No, o sea, es parte de adentro. ¿Sí? Si a ustedes no le dan ese dato es porque o no lo precisan, o porque no lo precisan, o porque hay otra forma de hacerlo que pueden evitar usarlo. Entonces ahora vamos a ver el ejercicio, creo que es el 5. El ejercicio 5 del práctico 8 de energía, ¿ya? Que dice una pelota de masa 0,12 kilogramos es golpeada por una fuerza media de 1800 newtons durante un tiempo de este tiempo. Entonces acá vienen, acá les dice, por ejemplo, la cantidad de tiempo en el que fue, en el que actúa la fuerza sobre la pelota. ¿Tá? Y te pide calcular la velocidad final de la pelota. Bien. Entonces, antes igual quiero, para... ustedes del práctico 8, los que hemos dado en clase son el ejercicio 1, el ejercicio 2, que lo vieron la clase pasada, ¿y cuál más dieron del práctico 8 en clase? ¿Se acuerdan? Y el 3 también lo hicimos. El 3 y el 4. Bien, 3 y 4. Entonces, básicamente tienen los primeros 5 ejercicios hechos. Fíjense de hacer el 6 por su cuenta, a ver si les sale alguna duda. Y bueno, como les dije, yo voy a subir algunos de estos que son más de desarrollo. Los subo el lunes, antes del martes, así ya el martes van con esos ejercicios hechos. Los subo al canal de YouTube. Alguno de estos voy a subir, seguramente sea este. Bien. Y le digo que practiquen porque esta parte es muy, yo sé que es muy entreverado, porque damos muchas cosas nuevas. ¿Vieron? Trabajo, energía cinética, energía potencial. Vamos a dar potencia. Estamos dando momento lineal. Y es todo muy acumulado en poco tiempo porque encima después tienen otras cosas, van a venir termodinámica y otras cosas. Entonces es como todo muy apretado y por más que damos más que nada definiciones, yo sé que es muy entreverado. Entonces intenten hacer los ejercicios para ir, a menos que se familiaricen con las definiciones. Este es el ejercicio 5 del práctico 8. Bien, y tenemos que una pelota de masa 0,12 kilogramos, pelota, le aplico una fuerza de 1800 newtons durante un tiempo de esta cantidad. Entonces yo acá digo una fuerza y un delta T.
Y me pide saber la velocidad final. Y algo que no dice la letra, pero que es algo que debería decir, es que parte del reposo. La pelota estaba quieta, yo la pateo, o la golpeo con algo, y bueno, se empieza a mover. Velocidad final, sabiendo que parte del reposo. Ya. Bien. Entonces, mis datos que yo tengo son la masa, la fuerza y la variación del tiempo. Y lo que quiero es la velocidad final. También tengo una velocidad inicial. Bien. Vamos de vuelta a las ecuaciones de recién. A ver si hay algo que me pueda ayudar. A ver, ustedes fíjense ahí por un segundo y díganme si alguna ecuación de estas les puede servir. Como alguna combinación de ecuaciones. Entonces, antes de eso, vamos a ver sí. Entonces, o sea, yo sé que la variación en momento lineal va a ser momento final menos momento inicial. Y como dijimos que parte de reposo, esto es 0. Por lo tanto, Despejar la velocidad. claro, o sea, la variación de momento lineal va a ser simplemente la masa por la velocidad final. Bien. Entonces ya yo como dato también tengo la variación de momento, porque es esto que hice recién. Entonces vuelvo a las ecuaciones, ¿no? Yo quiero la velocidad final, quiero una forma de despejarla. Tengo estas ecuaciones. Tengo esta. Puedes calcular el impulso. Claro, ahí está. Puedo calcular el impulso y yo sé que eso va a ser igual a la variación del momento. Y de ahí puedo despejar la velocidad. Entonces, tengo que el impulso es igual a la fuerza por el tiempo en el que actúa la fuerza, y que además es igual a la variación del momento. Entonces puedo despejar el final. Bien. Entonces vamos a calcular el impulso. El impulso va a ser igual a 1800 newtons por 1,5 por 10 a la menos 3 segundos. Eso es usando esta ecuación. Que, a ver, voy a hacer la cuenta porque no la hice.
me dio 2,7 newtons por segundo. Y esto va a ser igual a la masa por la velocidad final. Entonces la velocidad final es 2,7 sobre 0,12 kilogramos que esta cuenta da 22,5 metros sobre segundo. ¿Está? Bien. Y por las dudas, si yo voy a los resultados, medio 5, velocidad, bien, sería 22,5 metros sobre segundo. Entonces, de esta forma yo pude encontrar la velocidad final de la pelota. O sea, la velocidad final sabiendo que parte del reposo y sabiendo el tiempo en el que actúa la fuerza. ¿Sí? Son datos que son necesarios. Entonces, esto por ahora lo vamos a dejar, esto de momento lineal, vamos a dejar así. Básicamente dimos la definición y dimos la definición de impulso, para que ustedes la tengan, porque la precisan para hacer, por ejemplo, también el ejercicio 6 del práctico. Y vamos a pasar a lo que es el concepto de potencia. Y potencia de una fuerza. ¿Alguna duda con respecto a esto que hemos dado recién? No. Bien. Entonces ahora vamos a ver otro concepto nuevo, y por eso les digo, son un montón de definiciones nuevas. Sé que es muy engorroso, pero es la forma en que está armado el curso para que ustedes tengan los conceptos. Entonces, potencia de una fuerza. Bien. Y acá vamos, por ejemplo, a pensar en lo siguiente. Supongamos que hay una pila de hielo, ¿no? Acá hay mucho hielo. Hay hielo. Y yo lo quiero mover de un lugar, a otro. No sé, a un pozo ahí para quitarlo. Bien. Yo tengo dos opciones. Lo muevo con una pala o con una máquina, ¿sí? Que tienen para mover hielo. Una máquina. Tengo dos opciones, con una pala o con una máquina. En términos de trabajo, que era fuerza por distancia. El trabajo, si yo muevo el hielo con la máquina, o muevo el hielo con la pala. El trabajo, ¿cómo es? ¿Es mayor si lo hago con la máquina o si lo hago con la pala? ¿O es menor o es igual? ¿El trabajo en qué sentido? El trabajo físico, el trabajo usando esta expresión.
¿sí? La fuerza por el desplazamiento. Y es el mismo, profe. Claro, es el mismo. El trabajo que me cuesta llevar el hielo no sé, de la puerta de mi casa hacia la esquina de mi casa para que yo pueda salir y entrar sin problemas, el trabajo es el mismo si yo lo hago con una pala o lo hago con una máquina. Porque la fuerza que yo tengo que hacer es la fuerza peso del hielo, básicamente. Y la distancia que yo tengo que recorrer es una cuadra, es la cuadra de mi casa. Entonces, independientemente de cómo lo haga, el trabajo va a ser el mismo. Pero, o sea, no hay duda de que obviamente es más efectivo hacerlo con una máquina que con una pala, ¿no? Con una pala voy a estar 50 años, con una máquina lo hago en 2 segundos. Entonces, acá es donde entra en juego la potencia. La potencia de la máquina es mayor que la potencia de la pala. Entonces, ¿qué entra en juego? En potencia. Tiene que ver con el trabajo, pero tiene que ver con otra cantidad. ¿Por qué es más potente la máquina que la pala? Tipo, ¿en qué me favorece a mí la máquina en comparación a la pala? ¿Qué ahorro? Ahorro tiempo, por ejemplo, ¿no? Si yo, si por ejemplo, decimos que tiene el mismo trabajo, y quita potencia. ¿Ah? La potencia va a ser menor a la potencia que yo la llamo P, pero con tipo una P así, ¿no? Distinta a la P común. La potencia va a ser menor si el tiempo en que me cuesta hacerlo es mayor. Y va a ser mayor si el tiempo es menor. ¿Ah? Es decir, si yo tardo más tiempo en llevar el hielo a la esquina, la potencia va a ser menor. ¿Ah? Entonces, yo lo que puedo hacer es definir la potencia de la fuerza F como el trabajo ¿sí? Potencia media, el trabajo dividido la variación del tiempo. ¿Tá? Esta es la definición de potencia media. ¿Tá? Entonces, evidentemente, el trabajo es el mismo para ambas, pero con la pala el delta T va a ser mayor. ¿Tá? Me va a llevar más tiempo a hacerlo. Entonces, si el delta T es mayor, esto no es mayor, es mayor, la potencia va a ser menor. ¿Tá? Entonces, en el ejemplo, la potencia de la pala es menor a la potencia de la máquina. ¿Tá? Entonces va a ser más efectivo la máquina. Y las unidades de potencia son iguales a ¿se acuerdan las unidades de trabajo? Jules. Bien. Sobre, entonces, segundo. Entonces, las unidades de potencia son joules dividido segundo. Bien. Entonces, definimos la potencia como la derivada o la variación del trabajo con respecto al tiempo,
Y teníamos ya de clases anteriores que el trabajo de una fuerza era la fuerza por el desplazamiento, ¿no? Entonces, si yo uso esto acá, me queda igual a la fuerza por desplazamiento dividido el tiempo. La fuerza vamos a suponer constante, ¿sí? Entonces no varía con respecto al tiempo. Entonces, esto va a quedar igual a la fuerza por delta S sobre delta T, ¿no? Y estos dos. ¿Y a qué es igual esta expresión? Miren, fíjense en las unidades de delta S sobre delta T. La velocidad. Ahí va. Es delta S, que es una cuadra, por ejemplo, dividido el tiempo. Entonces, si yo divido distancia sobre tiempo, es la velocidad que me llevó a recorrer esa cuadra. La velocidad. Por lo tanto, potencia es igual fuerza por velocidad. ¿Tá? La velocidad a la que se mueve el cuerpo y la fuerza que yo le aplico. Quiero ver si hay algún ejemplo en el práctico de potencia. Una Sí, pregunta. sí, decime. La fuerza ahí es constante, dijiste. Sí, vamos a ponerlo constante. Sí, sí. Sí, porque si no serían, yo estoy usando potencia media. Si no fuera constante, debería usar derivadas, ¿no? Tipo así. Pero estoy considerando fuerza constante porque es los casos que vamos a ver nosotros. Bien, entonces yo quiero ver si en el práctico había una potencia que era el 6. El 6 es como momento lineal e impulso que vimos antes. Víchenlo, intenten hacerlo, cualquier cosa pregunten, me mandan un correo o preguntan en la página del curso. De potencia acá no tienen. No, de potencia acá no tienen, pero es un tema que está, así que había que darlo. Y entonces, como ejemplo de potencia, vamos a ver, yo creo que tenía uno. Vamos a poner acá. Vamos a ver lo siguiente. Lo encuentro para escribir acá. Un hombre de 70 kilogramos. Voy corriendo escaleras de 3 metros en 2 segundos. Escaleras de 3 metros, o sea, la altura son 3 metros. Luciana, sí, está bien, pero no me ha llegado nada. A ver, de hecho me fijo a ver. ¿Hace cuánto lo mandaste?
Porque a veces igual los veo, me dicen yo que suben a clase, y me obligo a responder, pero subo. O sea, a veces que los veo, pero... Ah, ahí va, sí, sí, sí. Sí, ahí va. Sí, sí, ahí lo vi. Este lo vi ayer, sí, pero como es, sí, lo subo hoy de tarde. Sí, sí. Disculpa que no te respondí. A veces, tipo, yo pienso que respondo los correos y me olvido. Bien, entonces tenemos un hombre que pesa 70 kilogramos que sube unas escaleras de 3 metros, 3, vamos a poner con lápiz, 3 metros en 2 segundos. Y la pregunta A es, ¿cuánto trabajo hace el hombre? La pregunta A tiene que ver con lo que vieron con Rodrigo el martes pasado. A ver si se acuerdan. Entonces tengo un hombre que sube escaleras de 3 metros. Hay una energía que va a cambiar, que es la energía potencial gravitacional del hombre. ¿Por qué? Porque está a una altura, a la altura del piso al principio, y luego está a 3 metros. ¿Sí? Acuérdense que la energía potencial gravitacional era la masa por G por H. Y yo quiero el trabajo. A ver si se acuerdan la expresión que usamos para calcular el trabajo de la fuerza gravitacional. La de menos delta energía potencial. Ahí va. ¿Se acuerdan de esto? Yo no he visto la clase de Rodrigo, yo me guío por lo que él dijo que dieron, sinceramente. Eh, ¿Esto lo dieron? ¿Tiene alguna duda? Igual, hoy subo la clase y de última, digamos, la pueden ver de vuelta, la clase de Rodrigo. Entonces, el trabajo va a ser la variación de la energía potencial gravitacional, que va a ser igual a la energía potencial inicial menos la energía potencial final. Entonces, en el inicio, el hombre se encuentra en el piso, ¿no? Entonces, vamos a suponer altura cero. Por lo tanto, la energía inicial sería masa por gravedad por h es igual a 0, porque la altura es 0. ¿Por qué? Porque yo defino básicamente así el 0 de mi energía potencial. Digo que estoy en el piso, es 0.
Bien. Ahora, en el final, la altura es 3 metros. Por lo tanto, la energía potencial final es igual la masa por la gravedad por h, es igual 70 kilogramos por 9.8 por 3 metros. Si hacen la cuenta, le va a dar 2060 joules. ¿Sí? Entonces la variación del trabajo es a ver, menos 2060 joules. Acá hay un tema de signos que no me está convenciendo. ¿No sería menos 9,8? No, o sea, esto es en módulos. Todo esto en módulos. Ah, O sea, da negativo porque la resta da negativo, básicamente. Bueno, da negativo. Y yo lo que quiero, entonces la parte A es esa, el trabajo realizado es la variación de su energía potencial, que es esta cantidad. Y la parte B me pide calcular la potencia media, que es lo que vimos recién. Entonces vamos para atrás. Y yo les pregunto qué pueden usar de todo esto para calcular la potencia. La primera ecuación, ¿no? Yo tengo el trabajo, tengo el tiempo, creo que lo puse, a ver si lo dije. Sí, ahí va. Tengo el tiempo, 2 segundos. Por lo tanto, puedo utilizar esta ecuación de la potencia. Entonces usaría 2060 joules sobre 2 segundos. Y esto me va a quedar 1030 joules sobre segundos. Algo que me faltó decir es que esto es lo que definimos como vatio o watts, ¿sí? Vatio. O sea, la potencia la miro en watts. Es algo que ya seguramente hayan visto en, no sé, cuando abren un dispositivo electrónico o algo y se fijan las especificaciones, le dicen los vatios. Es la potencia. Bien. ¿Alguna duda de este ejemplo? ¿O de algo que hayamos visto en la clase de hoy? No, Bien. Alguien preguntó una consulta para cuándo queda subida la clase del 9. Hoy mismo, después de esta clase tengo otra, pero después ya me pongo a subir los videos de la semana pasada y de esta semana. Son 4 videos, así que, no sé, demorarán un par de horas, supongo. Así que hoy para la noche ya van a estar todos subidos al canal de YouTube. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño resumen de ecuaciones que vimos hoy, otra vez como para que vayan, como para que de tanto que las ven, tipo, se vayan acordando, porque son muchos.
Entonces, arrancamos con momento lineal. Que era masa por velocidad. Es una cantidad vectorial. Y luego impulso. Dijimos que era la variación del momento. Y que también era la fuerza por el tiempo en que actúa la fuerza. Luego dimos potencia. Que era la fuerza por la velocidad. Y también dijimos que era el trabajo dividido el tiempo. Esto tiene unidades de watts, que son joules sobre segundos. Unidades de newton por segundo. Y unidades de newton por segundo. Estas son las tres ecuaciones que vimos hoy. Son nada más que ecuaciones que tienen que aplicar. O sea, cuando ustedes le dicen calculen el impulso, aplican el impulso. O sea, no se va a expandir mucho más estas ecuaciones, no vamos a trabajar mucho más que esto. Esto es lo que precisan. Específicamente para ejercicios como como el ejercicio, por ejemplo el 5, que les pide la velocidad final, ahí utilizan las ecuaciones para el impulso. Hubo ejercicios que específicamente les preguntan calcular la potencia de una fuerza. Van a hacer esa clase de ejercicios. No son cosas que se van a expandir mucho más que eso. Todo lo que tienen que saber es eso, básicamente lo que vimos hoy. ¿Quedó alguna duda de algo de esto? Si no, para que no se haga más pesado, la dejo por acá, la clase. Entonces, nos vemos el martes. Bueno, muchas gracias. Por favor, nos vemos el martes. Entonces, yo voy a subir un video con uno de los ejercicios largos del práctico. El lunes lo voy a subir. Y con un pequeño comentario acerca de energía de cuerpos rígidos. En lo posible, véanlo antes de la clase del martes. Porque si no se va a hacer, si no, se van a ir perdiendo. Si no. Es preferible que lo vean antes de la clase del martes. ¿Dale? Dale, buenazo. Nos vemos. Nos Chao. vemos. Chao. Nos vemos. Chao.